Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. No sucede así con los malvados, ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Hola, buenas noches. Qué gusto de que nos volvemos a encontrar este día, martes 4 de septiembre del 2023. Es un verdadero honor para tu servidor el poder ver que estamos reunidos ahorita 10 personas dentro de nuestra clase de Biblia, y el día de hoy comenzamos con un nuevo curso, con el curso de Pablo, apóstol de Cristo. A los que estuvieron conmigo en el curso pasado, mi agradecimiento profundo, porque pues esto es una prueba de que algo pudimos mover en su corazón y en su pensamiento. Y a los que por primera ocasión se están uniendo, bienvenidos. Agradezco su voto de confianza y espero cubrir las expectativas que tienen ustedes acerca de este curso y de la enseñanza que aquí damos. Como es nuestra costumbre, vamos a comenzar nuestro curso igual que todas las clases. Lo vamos a comenzar con la oración que siempre hacemos y decimos, los que la sabemos y los que no, escúchenla. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, le pedimos a Jesús, nuestro Maestro y Señor, nuestro Mesías, nuestro Rabuní, que tenga la misericordia de acompañarnos no solamente el día de hoy, sino junto con su Espíritu Santo, nos acompañe en todas las ocasiones que nos reunamos para conocer algo acerca de la palabra de Dios y de los libros de la Biblia.
Le pedimos que nos ensanche nuestra capacidad de entendimiento, que no solamente nuestro oído escuche con atención, sino que nuestro corazón capte la esencia de sus enseñanzas, nuestra inteligencia sea creciente para entender algo más acerca de los testimonios que Él nos dio y, y perdón, y que podamos asimilar todas sus enseñanzas. Disculpa, es que ahorita me quedé sin asistente y estaba entrando una llamada y no sé de quién era, si era de un participante o de alguien más. Bueno, discúlpame. Eh, Comenzamos todas nuestras clases, como pudiste apreciar, con un salmo. En este caso, estamos empezando de nuevo y el salmo que escuchaste es una variante de lo que si tú consultas en tu Biblia, el Salmo número 1 fue el que escuchamos. Hay algunas diferencias porque, pues, obvio, para que tenga mejor rima y simetría, el- la cantante, pues luego pone palabras que a lo mejor si tú las compulsas con la versión escrita de este salmo, vas a encontrar pequeñas diferencias, pero que no discrepan del sentido de este bello salmo. Este salmo, para que tú te ubiques, es el salmo número 1 y nos habla de la dualidad de los caminos que tú tienes, de poder marchar a donde tú crees y de la manera que tú crees que debes de conducirte y el marchar bajo, bajo la palabra, bajo la encomienda de todo tu hacer y tu quehacer a Dios en aquellos tiempos, a Yahvé Dios, y la protección que de él recibes. Obviamente son dos caminos completamente distintos, porque pues por muy inteligentes que nos creamos o que lo seamos, nunca se comparará con la sabiduría de Dios y de Jesús y el Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de estos detalles, pero pues bueno, de entrada, este es el Salmo número 1 y te invito a que cuando tú quieras aprender algo más, te remitas ya a la hora que tú quieras a ese Salmo y a los que en todas las clases pues, que vienen vamos a ir dándote a conocer. Bueno, eh, por principio de cuentas, además de que ya invocamos la misericordia de Jesús de Nazaret y del Espíritu Santo de que estén con nosotros, vamos a encomendarle que todas las personas que estamos haciendo un esfuerzo por dar a conocer algo más acerca de la palabra de Dios, algo, algo que nos cale, que nos renove, que nos haga crecer en nuestra fe y en nuestra además de nuestra fe, de nuestro testimonio que podamos dar a los demás acerca de lo que estamos aprendiendo, nos conduzca al Espíritu Santo. Yo soy una pequeña prueba nada más de todos los que hoy en muchísimas parroquias de toda la República Mexicana y a través del Zoom que podemos llegar hasta los confines de esta tierra, estamos comenzando nuestros cursos. Nosotros, en lo particular, auspiciados por la parroquia de Santa María de los Apóstoles, o mejor conocida también como la parroquia universitaria. Tú dirás, ¿por qué parroquia universitaria? Vamos a ubicarnos en varias cosas. La parroquia de Santa María de los Apóstoles, que tiene una antigüedad eh, bastante marcada en la zona en la que se encuentra, en los linderos de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, cercana al Estadio Azteca, es también desde hace 2 años aproximadamente
parroquia universitaria. Existe una universidad que pertenece a la arquidiócesis primada de la Ciudad de México y es la Universidad Lumen Gentium, que se encuentra también casi en el corazón del Tlalpan, junto al seminario mayor. Nuestra parroquia, a partir de esos 2 años, funge también como parroquia de los estudiantes de la Universidad Lumen Gentium. Entonces, en algunos eventos trabajamos conjuntamente y en otros aprovechamos a sus estudiosos, a sus estudiantes, para dar más vida y lucimiento a nuestras misiones dentro de la parroquia y dentro de nuestra comunidad. Por eso, la parroquia universitaria nos apoya, facilitándonos el uso de sus aplicaciones. Ahorita nos estás tú viendo enlazado por el Zoom. Probablemente, si las cosas salen bien, dentro de unos 15 días o 3 semanas, también los enlazaremos por YouTube y por Facebook con la intención de tener una cobertura más amplia y eh, poder desparramar más el beneficio que podamos otorgar. Bueno, por otro lado, tú ves aquí en el lado izquierdo de esta imagen, ves un logotipo. Este logotipo estilizado, un logotipo modernista, es el logotipo que representa a las escuelas bíblicas del Espíritu Santo. Y estas escuelas bíblicas del Espíritu Santo surgen de los institutos de pastoral bíblica y de otros institutos bíblicos que estamos agrupados en una confederación de instituciones de Biblia en esta República Mexicana. Y escuelas bíblicas del Espíritu Santo es algo curioso, porque tu servidor y todos los que damos clases egresados del Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday, que se ubica también en el corazón de la alcaldía de Tlalpan, constituimos la agrupación de escuelas bíblicas del Espíritu Santo y nuestra función es ayudar a proclamar la palabra de Dios en donde sea necesario, donde seamos convocados y donde podamos sembrar una semilla que crezca y que fructifique. Por lo tanto, eh, habemos instructores que trabajamos dentro de parroquias, algunos otros que trabajan dentro de hospitales, tenemos algunos que lo hacen en penitenciaría, tenemos otros más que lo hacen enlazados con otros medios poderosos, como por citarte algo, el Magdala, la misión de Magdala trabajamos muy de la mano y también a través de ellos hacemos llegar nuestra palabra a todos sus oyentes. Bueno, entonces te dije que las escuelas bíblicas del Espíritu Santo somos personas eh, particulares que cada uno constituimos una escuela bíblica. Te dije que la mayoría de los que están dando esas clases son exalumnos, pero habemos también muchos que seguimos siendo alumnos del Instituto de Pastoral Bíblica. En el caso de tu servidor, yo estoy empezando a cursar mi 6º año como estudiante del instituto. Hace 6 años que tuve la fortuna de que Jesús me encontró, porque vete acostumbrando a que si tú esta noche estás aquí, tuviste una iniciativa, pero es Jesús el que te trajo a escuchar ahorita lo que estás oyendo. Y es Él quien te va a conducir. Es su Espíritu Santo el que te va a abrir los oídos y te va
a abrir tu corazón para que te nutras y crezcas dentro de la fe. Bueno, yo hace 6 años, más o menos, te digo, tuve la fortuna de que Jesús me encontró en momentos difíciles de mi vida, en momentos álgidos, y la verdad es que fue mi refugio, fue mi sostén, fue mi guía, y desde entonces continúo tomando mis cursos para tener crecimiento también igual que tú en la fe. En este devenir de los 6 años, eh, pues ya llevo cursados algunos temas interesantes. De hecho, para que podamos ostentar el título de misioneros de la palabra, la institución nos exige que cubramos 16 cursos mínimo. Esos cursos, pues cada uno es de un semestre. Nosotros acudimos una vez por semana para tomar el curso y ese curso es de 3 horas. Desafortunadamente, pues aquí nosotros no podemos dedicar más de hora y media. No sostendríamos un ritmo de 3 horas a través del Zoom. Pero, pues eso es nuestra preparación para poder tener la capacidad de dirigirnos a la audiencia y llevar la palabra de Dios hasta ti, estimado y querido oyente. Bueno, pues entonces tu servidor y muchos más seguimos siendo estudiantes y al mismo tiempo, pues fungimos como instructores, algunos ya con mucho más capacidad, me atrevería a decirles que son maestros. Bueno, pero pues ya son palabras mayores. Tu servidor hago el mejor esfuerzo y algún día aspiro a poder ser un verdadero maestro. Mientras tanto, pues haré mi esfuerzo y te ruego que tú tengas la bondad y la misericordia de disculpar si en algún momento dado eh, no tengo la lucidez o no tengo la altura que quizás tú esperas. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, te lo garantizo. Bueno, pues entonces, de ese instituto es de donde yo surjo. Te voy a presentar ya, por ejemplo, aquí hay un libro que tú puedes ver. Este fue el libro que estuvimos llevando como refuerzo en nuestro curso pasado de Hechos de los Apóstoles y precisamente de las enseñanzas que de ahí fuimos refrescando, surgió este curso a petición del interés de muchos de los alumnos que que ganaron la propuesta de que siguiéramos con este curso de Pablo, apóstol de Cristo. Bueno, te quiero dar algunas instrucciones para que podamos llevar mejor este curso. Entonces, bueno, pues aquí te muestro, esta es una imagen de Pablo, el apóstol de los gentiles, y te quiero refrescar un poquito quién es Pablo para que podamos entender mejor nuestro curso. Pero permíteme hacerte algunos comentarios, sobre todo por los nuevos que están haciendo a favor de integrarse. En primer lugar, te va a sorprender que en este curso eh, silenciamos a todos los oyentes. No lo hacemos por una descortesía, simple y sencillamente porque el tiempo que tenemos, que es de hora y media para llevar nuestra clase, cuando damos oportunidad de que estén interactuando en vivo los oyentes, muchas ocasiones se vuelve un poco repetitivo las intervenciones o se vuelven, hacen que algunos de los oyentes pierdan interés, pero no quiere decir eso que no tengas tú todo el derecho de poder manifestarte, de poder compartir tus comentarios, de poder externar tus inquietudes, de reforzar las enseñanzas que aquí se dé o que disipes alguna duda. Por lo tanto, un poco más adelante te voy a pasar aquí el, el mail y el WhatsApp de tu servidor y
tenemos dos particularidades. La primera, que después de la clase, de cada clase, les pedimos, no llevamos lista, pero sí pedimos que los que participan, que los que están escuchando esta clase, nos manden una constancia de que estuvieron presentes. Puede ser un simple hola o buenas noches. No hace falta que pongas más cosas. Amablemente, muchos de nuestros oyentes nos externan algún otro comentario, cosa que agradezco. Pero además, si tú tienes inquietudes, tienes dos opciones. La primera, si tú quieres que tu inquietud, tu duda, la puedan ver todos los demás, tenemos un grupo que es al que tú vas a enviar tu constancia de asistencia y en ese grupo estamos todos los que ahorita estamos reunidos, más los que se vayan a incorporar. Entonces, ¿qué te diré? Tenemos alumnos que dicen, oye, tengo esta inquietud, tengo esta pregunta, y creen que pueda ser de beneficio general el que los demás vean, y por ese mismo medio nosotros contestamos. Entonces se hace una retroalimentación muy positiva. Ahora, si tú tienes alguna inquietud, comentario o llámale lo que sea, que quieras que sea manejado en forma privada, pues también te vamos a dar el mail. Y en el mail, pues obviamente, ahí es una comunicación exclusiva entre tú y tu servidor. Entonces tienes esas dos opciones para seguirte nutriendo. Con lo que respecta a las imágenes, así como tú me estás viendo aquí ahorita, yo no tengo ninguna objeción, porque si tú quieres que tu imagen aparezca en la pantalla, es tu derecho y tú lo decides. Yo no lo exijo, pero si tú dices, quisiera que me vieran mi cara y que vean que sonrío, o que me enojo, o que estoy atento, lo que sea, lo puedes hacer. Estás libre de poderlo ejecutar eso, pero no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que con respeto te pido te mantengas en silencio. Bueno, después te quiero mencionar que yo, como integrante de las escuelas bíblicas del Espíritu Santo, no solamente doy el curso eh, por darlo, estoy yo apegado a un lineamiento y estoy apegado a un programa de este curso. Y entonces el Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday, que ahorita te voy a hablar un poquito más acerca de él, entonces ahí se puede obtener, si tú deseas, una constancia final del curso de que tú lo tomaste. Para esto se te piden tres cosas. La primera, se te pide que tengas por lo menos un 80% de asistencia al curso. Entendible, por ejemplo, pues si va a durar este curso un año, por decirte algo, son 52 semanas, y de esas 52 semanas es hora y media de clase, estamos hablando que son 76 horas más o menos. Si tú tienes cubiertas más o menos 55, tienes cubierto todo el tiempo mínimo necesario. El segundo punto es que nosotros en el instituto tenemos un libro de cuestionarios. Y entonces en ese libro de cuestionarios aparece el curso de Pablo, apóstol de Cristo, para que nos ubiquemos. Y en ese cuestionario se, se te pide que tú desarrolles un trabajo respondiendo las preguntas que aparecen en ese cuestionario. Bueno, entonces ya ese cuestionario, tú de alguna forma, en manera presencial o en manera virtual, en su oportunidad me lo haces llegar a mí, yo lo llevo al Instituto de Pastoral Bíblica, ahí lo reciben, lo archivan, que cubriste el crédito de tanto en horas como de que entregaste el cuestionario, y con base en eso se genera una constancia en el que se da fe
de que tú tomaste este curso y cubriste con los requisitos del mismo. Entonces, eso lo comento porque algunos pueden tener la intención de que, oye, quisiera para mi currículum tener una constancia de que voy a tomar este curso. Lo puedes tener. Tenemos muchos más estudiantes que dicen, no, yo no lo hago por la constancia, lo hago por aprender y quiero nada más eh, escucharte y que me resuelvas alguna duda y a lo mejor si hay oportunidad compartir con los demás miembros del grupo, es también tu derecho. Tú decides lo que quieras y existen las dos posibilidades. Bueno, eh, ahora te voy a hablar un poquito del Instituto de Pastoral Bíblica para que tú te ubiques también. Derivado del Concilio Vaticano II, que se desarrolló entre los años 1962 y 65, en el Concilio Vaticano II surgieron cuatro, eh, cuatro documentos que se le conoce como constituciones. Al igual que, por ejemplo, a nivel pueblo, para nosotros la ley máxima es la Constitución, pues bueno, dentro del cristianismo católico, las constituciones que surgen de los concilios tienen también esa característica, son del más alto rango y contienen acuerdos más que importantes. Dentro de esos acuerdos, de esas constituciones, de esas cuatro, hay una que se llama la Constitución Lumen Gentium. Y esa constitución cambió muchas cosas dentro del desarrollo y la actualización de la iglesia. Pero hay una muy importante para nosotros que se llama la Dei Verbum. Está en latín, Dei Verbum, o sea, el verbo de Dios, pudiéramos decirlo traducido al español. Y en ella se sentaron las bases de cómo debía ser ya en los nuevos tiempos las catequesis y la proclamación del Evangelio en toda la Iglesia Cristiana Católica. Ahí se le dio mucha preponderancia a la participación de los laicos dentro de la tarea y pues tú te pones a ver ahorita, dices, uff, qué bueno que se dio eso en esos tiempos, porque estamos ya prácticamente a 60 años de que se dio esto y jamás nos imaginamos que con el paso, que con el devenir del tiempo, iban a venir tantos cambios que iban a afectar a todas las instituciones, incluyendo nuestra propia iglesia. Bueno, entonces tú te imaginas ahorita el que una parroquia pueda cubrir con todas sus expectativas, no solamente de celebraciones, no solamente de liturgias, sino que además pueda abocarse a la catequesis de niños, adolescentes, de adultos, de casados no bien avenidos, de casados que pasan momentos difíciles, de enfermos, de la gente que no puede acudir a que le den la Eucaristía. Sin los laicos, esto sería ahorita punto más que imposible. Entonces, sin pensarlo quizás, o pensándolo, en los tiempos que se avecinaban, se dieron estos cambios en nuestra iglesia. Y te ubico, cuando decimos iglesia, tú puedes pensar en dos acepciones. Iglesia como una entidad social que tiene su sede en Roma y que la preside el sumo pontífice, el Papa Francisco, lo ves como una institución. Pero la otra acepción es que la iglesia la conformamos todos, tú, yo, todos los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos ellos somos los que integramos la iglesia de Dios, la iglesia del nuevo pueblo de Israel. Y entonces decimos, ¿por qué nuevo pueblo de Israel? Bueno, pues porque en un principio, antes de que nosotros surgiéramos como cristianos católicos, pues existía el judaísmo. De hecho, Jesús de Nazaret
el fundador de nuestra iglesia, él nació judío, creció como judío, vivió como judío y murió como judío, con la gran diferencia de que él, por ser el que venía en los tiempos de la plenitud, enviado por su Padre, Dios Padre, asistido por el Espíritu Santo, bueno, pues entonces tomó forma, al igual que todos nosotros, de carne y hueso, pudiéramos decir, a través de la concepción en la virginal Virgen María. Ella es, en pocas palabras, el arca de la alianza nueva. Si tú conoces un poquito de historia, en la época del Éxodo, en la época de la travesía por el desierto del pueblo de Israel, traían un arca que portaba los elementos más importantes dentro de su culto, dentro de su religión, entre otras cosas, en un arcón precioso de madera de acacia con remates de oro y con dos ángeles que sus alas se encontraban en la parte de arriba de este arcón. Traían allí vestigios de maná, que fue lo que les dio vida en momentos álgidos en el Éxodo, en el desierto. Traían también el bastón de mando de Aarón, que Moisés fue quien recibió las tablas de la ley y a través de él como interlocutor que surgió el pueblo de Israel propiamente, donde se firmó esta alianza, que se firmó, pudiéramos decir, no con una firma, sino con un acuerdo entre Yahvé Dios, que así a Yahvé así se le decía antiguamente entre los judíos, y es más, se le conocía, perdón, porque ni siquiera le decían el nombre de Yahvé. Existen 72 distintos nombres en los cuales los judíos, refiriéndose al momento y a la situación que quieren resaltar acerca de Yahvé, lo hacen. Entonces, por ejemplo, tú quizás has escuchado el, el adjetivo de Elohim o el de Yahvé Shebaot, y existen 70 más. Y entonces un judío es incapaz de pronunciar el nombre de Dios. Y claro, sabían que Dios era Yahvé, pero no se refieren a él todavía en la actualidad con el nombre de Dios, ni siquiera de Yahvé, rara vez lo dicen, pero juntándolo con el otro adjetivo. Pero así son. Entonces, este pueblo de Israel surge de esa alianza entre Dios y los, y los judíos, pudiéramos decir, que adquieren el ser el pueblo elegido de Yahvé, Dios, en ese momento, y se obligan a respetar lo, todo lo que las tablas de la ley pedían, los 10 mandamientos, como conocemos nosotros. Entonces, esa alianza surgió ahí y se mantuvo y se mantiene por la eternidad. Pensemos que no porque haya surgido la Iglesia Cristiana Católica, dejó de tener valía el judaísmo o la religión judía, de ninguna manera. El pueblo de Dios, que los descendientes de Israel, que aceptaron el decálogo, el respetarlo, ellos por siempre, hasta que venga Jesús en su segunda venida a este mundo, con lo que conocemos con el nombre de parusía, siempre será el pueblo de Dios. Y dices tú, ¿y por qué lo escogió Dios a Israel? Te diría, disculpa el término que te voy a decir, pero es para que nos entendamos. ¿Por qué es el pueblo elegido Israel de Dios? Pues porque le dio su gana. Si tú quieres verlo así, ¿por qué lo decidió? ¿O alguien le va a imponer a él, haz esto o no hagas esto otro? De ninguna manera. Entonces ellos
siempre serán el pueblo de Dios. Pero eso no quiere decir que después de que surge la Iglesia Cristiana Católica, fundada por Jesús de Nazaret, los que pertenecemos a ella, pertenecemos sin importar cuál sea nuestra religiosidad. Y entonces, hoy en día, existen muchísimos cristianos católicos que surgieron del judaísmo de diferentes regiones. Está conformada por muchos gentiles, que es el nombre con el cual los que eran judíos se referían a los que no eran judíos. En aquellos tiempos de Jesús y en la zona en la que él vivía, en la península del Sinaí, no había más que de dos sopas: o eras judío o eras gentil. ¿Por qué? Pues porque no eras judío. Y punto. Párale de contar. Además de eso, existían muchas personas que vivían en latitudes cercanas a lo que es la península del Sinaí, como por ejemplo, ¿qué te diré? Mm, Sumerios, persas, asirios, etcétera, etcétera, y que ellos no son ni judíos, ni tampoco muchos de ellos son cristianos católicos. Pero el nuevo pueblo de Israel, del cual, te repito, tú y yo formamos parte, a eso agrégale todos los que viven en cualquier localidad de este hermoso globo terráqueo y que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos nosotros somos el nuevo pueblo de Israel. Pero, además de eso, tenemos la gran fortuna de que Jesús de Nazaret, en su plan de salvación, que por cierto te voy a dar un término, porque lo vamos a llegar a escuchar en algunas lecturas de la Biblia muy frecuentemente. Hay una palabra: economía. Nosotros escuchamos economía y pensamos en algo tangible, en algo monetario, en algo medible. En el caso bíblico, cuando tú escuches la palabra economía, se refiere al plan de salvación. Y tú dirás, bueno, ¿cuál es el plan de salvación? Bueno, pues déjame darte pequeña, una pequeña idea de cómo es este plan de salvación. Déjame recorrer un poquito aquí esto para que entendamos algo mejor. A ver si aquí lo tengo. No, no lo tengo aquí, perdóname. Bueno, la economía que te decía es el plan de salvación. El plan de salvación existe desde antes que fuera la creación del hombre y la creación de este mundo. Es un poquito difícil, quizás, que lo podamos entender de entrada, pero si tú consultas el libro del Génesis, que para que nos ubiquemos, porque ahorita veo ya estamos reunidos 22 personas y seguramente muchos es primera ocasión que estamos teniendo contacto con algo relacionado con la Biblia. Entonces, permíteme que sea un poquito más detallista, pero que sentemos las bases y que agarremos la pichada, que agarremos la hebra de esto. Bueno, la Biblia, para que tú te ubiques, es el libro que contiene 73 diferentes libros. De hecho, el término de Biblia quiere decir libros. Entonces dices, a ver, ¿cómo que Biblia son libros? ¿Y por qué se llama Biblia? Bueno, pues porque así se le puso. Al conjunto de esos 73 libros constituye la Biblia. Y esta Biblia está separada en dos grandes apartados: lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, que abarca desde los relatos de la creación del universo hasta la concepción de Jesús en el seno virginal de María. En ese instante de que se da la concepción de Jesús,
comienza a surgir lo que conocemos con el nombre de Nuevo Testamento. Y, de hecho, el Nuevo Testamento para nosotros, la parte medular son los evangelios, que evangelio quiere decir buena nueva, buena noticia. Entonces, en lo que viene siendo el Antiguo Testamento, se encuentran 46 libros, y en lo que se refiere al Nuevo Testamento, hay 27 libros. Pero intermedio entre estos dos libros, vamos a encontrar el momento en que Juan el Bautista va a ser el precursor del advenimiento a su vida pública de Jesús de Nazaret. Ya de el momento en que Jesús acude para ser bautizado por Juan Bautista, y que en ese momento, además del bautismo en agua, que así lo conocemos, que le da Juan Bautista, viene el bautismo de la palabra de Dios Padre y unge con carismas, con una gran cantidad de Espíritu Santo a Jesús para que lo conduzca durante su ministerio público. Y no quiero que te confundas, aquí tú vas a decir, bueno, a ver, ¿cómo que recibe Espíritu Santo? Pues que no lo tenía, claro que lo tenía, pero hay una denominación que a veces no vamos a entender a la primera, perdón, que se llama la unión hipostática. La unión hipostática es un término que acuña el que Jesús tiene dos divinidades, la divinidad celeste y la divinidad terrestre. La divinidad celeste siempre la tuvo, la ha tenido y la seguirá teniendo hasta el fin de los tiempos. Es más, ahorita en lo que vamos a leer del primer capítulo, 2, 3 párrafos del primer capítulo del Génesis, lo vas a entender un poquito mejor. Y existe la divinidad terrestre, que esa la va a adquirir cuando él se fue concebido en el seno de María Virgen, y que ahí comienza la historia de la salvación propiamente para nosotros, los cristianos católicos. La historia de la salvación, porque ya estaba predestinado desde antes de la formación del mundo, comenzó desde que surge Abraham. No quiere decir que antes de que surgiera Abraham no existiera el mundo. Claro que existía, ya ves, tú has de saber que más o menos se le estima como 14,000 millones de años a este globo terráqueo. Pero desde el punto de vista de la religión, el plan de salvación arranca con Abraham, el padre de la fe. Abraham, el que por haber creído en la palabra de Yahvé Dios, no solamente dio surgimiento a lo que ahora conocemos como la Iglesia Cristiana Católica, también por él se dio nacimiento al judaísmo, y también por él se dio nacimiento a los seguidores del Islam. Esas tres religiones somos las tres religiones monoteístas que hay en el mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Somos los tres que, sin importar el tiempo en que surgieron, en que todavía muchas civilizaciones y pueblos paganos, nosotras tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo y seguidores del Islam, creemos en un solo Dios y a él le rendimos culto. Bueno, pues entonces, todo esto que te menciono es para que podamos entender un poco de esa unión hipostática. Jesús de Nazaret, el unigénito de Dios, el único hijo que él tuvo y que nació de María Virgen, entonces él
al tomar forma igual que tú y yo como humano, también al ser humano llegó con todas las necesidades y carencias que tú y yo tenemos. O sea, tú por mucho, aunque reconozcas lo bueno de lo malo, quizás no puedas desempeñarte en una manera ideal si no fuera porque tienes conocimientos de catecismo o de religión, o porque la moral te dice que esto debe de ser así, o porque la ética te dice abstente de hacer esto y haz esto otro, en fin, porque quizás has tomado algún estudio filosófico o quizás has tenido la fortuna de tomar un curso teológico, no sé, pero entonces tú distingues el bien y el mal a grosso modo y vives de acuerdo a tus conocimientos religiosos de el cristianismo católico. Bueno, pero entonces Jesús, no podemos dejar de pensar que el adquirir sustancia, el adquirir materia humana, terrestre, igual que tú y yo, estaba necesitado de asistencia y de que tuviera carismas y dones que el Espíritu Santo otorga. Por eso, no te espantes cuando tú en muchos acontecimientos bíblicos escuches si el Espíritu Santo fue enviado a Jesús o el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, permanecía en él. O sea, entiéndelo, estamos hablando de ahí de un Jesús humano, no de un Jesús Dios, aunque, repito, él siempre ha existido y junto con el Espíritu Santo y con Dios Padre, fueron los que hicieron la creación, para que tú lo aterrices un poquito más. Si tú te remites a ver el primer capítulo del Génesis, que nos habla de los orígenes del mundo y de la humanidad, vas a leer, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Ya cuando vayas estudiando más, vas a ver que el viento es uno de los sinónimos del Espíritu Santo. Ok, un poquito más adelante, para que, para que entendamos más esto, concretamente en el mismo capítulo primero, en el versículo 26, fíjate lo que dice. Dijo Dios, hagamos. Estoy diciendo hagamos, estoy hablando en plural. Hagamos. Al decir hagamos, no es solamente es el propio Dios Padre. Alguien más está con él en la creación. Y este alguien más es Jesús, Hijo, y el Espíritu Santo. Y por eso dice en este versículo, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Bueno, aquí ya aprendimos que somos imagen y semejanza de Dios, pero tenemos dos características con los cuales Él nos dotó para nuestro bien y para nuestro mal. Una, que nos dio libre albedrío. Y en segundo lugar, que a la mayoría nos dio un nivel de inteligencia para poder discernir qué es lo que deseamos hacer. Y muchas veces, aunque no sea lo correcto, pero nosotros lo decidimos y lo hacemos. Entonces, discernimos y optamos por el camino que pensamos es correcto o por el que nos gusta, si tú lo quieres ver así. Por esa razón, ahorita has de entender mejor ese salmo que escuchamos al principio, que te habla de los dos caminos. Tú tienes la libertad de escoger y entonces tú tienes la prerrogativa de que
si gracias a la muerte y resurrección gloriosa de Jesús, nuestro Salvador, gracias a su glorificación, Él nos abrió el camino de la vida eterna, tú tienes el derecho de escoger si riges tu vida para poder llegar a esa salvación eterna o no. Es decisión tuya. Bueno, así somos los humanos, así fuimos creados. Por cierto, no quiero, eh, no quiero que dejar de pasar, ahorita que te dije del Génesis, no te quieras meter a estudiar el Génesis nada más leyéndolo así, nomás porque sí. ¿Sabes por qué? Porque dentro de la historia de la salvación, todo tiene una explicación y el Espíritu Santo es quien guía a los escritores sagrados para lo que hicieron, a lo que escribieron. Y igual pasa con los evangelistas e igual pasa con los escritores de otros libros sagrados contenidos en la Biblia. Y en el caso del Génesis, algunos se sienten confundidos porque en algunas partes hay dos distintas explicaciones del mismo hecho. Y esto tiene una razón. Cuando se escribió el Génesis, a pesar de que narra de los principios del mundo, no quiere decir que eso fue lo primero que se escribió. Al contrario, casi te puedo decir que el Génesis fue, si no el último, fue de los últimos libros que se escribieron para integrar la Biblia. Y este Génesis fue escrito en dos etapas. Una, cuando el pueblo de Israel, más o menos por el año 750 antes de Cristo, fue exiliado por los asirios. Y después de un tiempo, también ya pudieron regresar a Israel gracias a que Ciro el persa, después de que los asirios deportaron a los pensantes de Israel porque los sometieron y decían, ¿para qué los damos a ocupar? Lo que necesitamos es sacar de allá los pensantes y los demás que coman polvo o que hagan lo que quieran, que se mueran de hambre, ¿no? ¿Qué nos importa? Entonces se llevaron a todos los pensantes. Y ahí, en ese movimiento de, de diáspora, pudiéramos decir, es una palabra correcta de decir, en que muchos de los judíos tuvieron que dejar Israel, pues se fueron forjando muchos escritos y muchas costumbres y tradiciones que enriquecen nuestra vida espiritual. Y no vayamos tan lejos. Gran parte de los salmos de ahí viene. Y gran parte de movimientos que hemos escuchado de él, como los fariseos, como los saduceos, se gestaron en ese tiempo, sobre todo los fariseos, que imagínate tú, que a ti te dijeran, ¿sabes qué? Mañana te me vas de la República Mexicana, ¿a dónde? No sé, te vas a ir y vas a permanecer allá 40 años. ¿Qué sentirías tú de que pierdes en un momento dado tu identidad, que ya no vas a contemplar los lindos volcanes que tenemos, que ya no vas a poder ver los grandes poemas que tenemos de México, creo en ti, o que no vas a poder poner en práctica tu constitución, o llámale lo que quieras, o de vivir como tú quieras, y que no solamente te llevan a un lugar extraño en que hablan otras lenguas, otras costumbres, que tienen otros dioses, ¿por qué no decirlo? Que te cambian todo. Entonces, los que se fueron alejados se refugiaron entre sí, se hicieron fuertes entre sí y trataron de conservar sus tradiciones y seguir adelante. Y de ahí surgió el grupo de los fariseos, sobre todo, esos judíos que eran que querían llevar al extremo el cumplimiento de todas las ordenanzas, que si tú no lo sabes, pero son 613 ordenanzas, de las cuales 360 son restrictivas, que te dicen no hagas esto, o si vas a comer
lávate las manos hasta el codo por 2 ocasiones antes de comer, y que si tú vas a cocinar algo, tienen que estar purificados los utensilios, y que cuidado y comas carne de puerco, y cuidado y esto otro, en fin, todo eso es a lo que llegaron los fariseos. Y entonces, pues ahora comprenderás que defendieron sus costumbres, sus tradiciones, pero atosigaron a todos que los que eran judíos, y se volvió casi casi imposible el poder respetar esas ordenanzas y además dar culto a Dios en las sinagogas y en el templo. Más bien en el templo. En las sinagogas eran como las escuelas donde aprendían, y en el templo donde se daba culto, donde hacían los holocaustos, donde se quemaba incienso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, de ahí, de ese grupo de fariseos, surgió Pablo de Tarso. Aquí estaba yo aquí viendo, tengo un mapita pequeño. Aquí, bueno, va a ser un poquito difícil que lo puedas tú ver, a menos que te remitas un mapa de esa época. Lo que tú ves aquí de Siria, que dice en la parte baja, es en donde comienza la península de Siria, en donde se encuentra ubicado Israel, donde se encuentran los puntos que hemos escuchado como Judá, Galilea, ¿qué te diré? Tiro, Sidón, Samaria, todo eso se encuentra no aquí a la vista, pero en la parte sur. Y ya lo que estamos aquí viendo que dice Antioquía de Siria, ya pertenece a lo que es Asia, a lo que nosotros ubicamos ahora como Asia. Porque en este mapita que está medio trunco, lo que tú ves aquí ya de Antioquía de Pisidia, ya está en las inmediaciones que en aquella época era frontera entre lo que era Asia y lo que era Europa, de lo que era. Bueno, y te va a llamar la atención antes de que pienses mal, vas a decir, oye, aquí hay un error, hay 2 Antioquías. No, sí hay 2 Antioquías, pero así como tú pudiéramos decir ahorita, ay, vas a ir a la calle Benito Juárez, chale, pero pues Benito Juárez hay como 50 calles Benito Juárez. ¿En qué delegación o dónde? Pues aquí era lo mismo. Había ciudades que tenían el mismo nombre, y por eso tú ves aquí Antioquía de Siria, porque estaba dentro de la península de Siria, y ves a tu izquierda arriba Antioquía de Pisidia, porque estaba en otro punto, y solamente así las diferenciabas. Y este punto que está señalado aquí con la flecha de Tarso es el lugar donde nació este Pablo. Este Pablo, como tú podrás ver, nació fuera de la península de Siria, fuera de los terrenos de donde se encontraba Judea, Galilea, Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Ya pertenecía esto a lo que vamos a conocer posteriormente como donde vivían los judíos helenistas. ¿Y por qué judíos helenistas? Pues porque estaban bajo la influencia griega, bajo la influencia, eh, bajo la influencia de todas las costumbres paganas de Grecia, y ahí pues había también muchos judíos, pero estos judíos, por la zona en la que estaban, se les conoció como judíos helenistas. La palabra helenista va muy ligado a las costumbres griegas. Y existe muchísimos judíos que vivían en la península de Siria, que eso los vamos a conocer ya para el efecto de nuestro estudio, como los judíos judaizantes. Y vas de decirme, ¿y por qué judaizantes? Bueno, pues te hago ahorita la mención. Antiguamente, cuando se fue gestando y avanzando la historia de la salvación, comenzó, te repito, con este Abraham. Y después, ¿qué pasó? Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Y recordarás que el ángel del Señor o la palabra de Dios, ya poco antes de que le fuera a dar muerte, le dijo,
Abraham, Abraham, no lo mates, ya me has demostrado que me temes y no lo mates. Y encontraréis a tu lado el animal para ofrecer holocausto, para ofrecer sacrificio. Y es donde nos habla la tradición de que había un ciervo que estaba atorado por los cuernos en un zarzal o algo así, algo similar, y pues ya es lo que ofrece en holocausto a Yahvé Dios. Bueno, pues este Isaac tuvo también su hijo de nombre Jacob, y este Jacob tuvo 12 distintos hijos, y de esos 12 hijos surgieron las 12 tribus que vivieron en la península siria una vez que se concretó el éxodo, una vez que después de que fueron sacados de Egipto por, por la conducción de Moisés y bajo la misericordia de Yahvé Dios, pues llegaron a esta tierra, a la península de Siria, que le identificamos como la península, las tierras en donde manan leche y miel. No quiere decir eso que fuera literal, que estuviera saliendo agua, leche y miel por todas partes. No, era una manera de poder decir, es una zona rica para producción de alimentos y van a vivir a todo dar ahí. Claro que sea a todo dar. En esa zona que Yahvé Dios les dio en posesión ya eterna, no estaba sola, estaba ocupada por tribus cananeas que, tenían siglos de estar allí y tuvieron que pelear contra de ellos y vencerlos para tomar una posesión definitiva de lo que era la península siria. Bueno, pero de ahí, de esas 12 tribus, hubo una que es del hijo menor, que se llamó Benjamín, y de ahí entenderás ahora el por qué al menor de las familias nosotros les decimos Benjamín, al más pequeño. Entonces Benjamín fue uno de los 12 hijos de Jacob, el menor de ellos, que siempre gozó de la protección de su padre y también, ¿por qué no decirlo?, de la protección divina, y fue el consentido, pudiéramos decir, tanto en el aspecto terreno de Jacob como en el aspecto religioso de Yahvé. Fue. Entonces, de esa descendencia de la tribu de Benjamín surgió Pablo de Tarso. Aquí ya vemos en dónde nació, ya estamos identificando de dónde procedía, de la tribu de Benjamín, aunque en realidad, aunque en realidad este Pablo, por haber nacido en Tarso, Tarso era un lugar que estaba bajo el dominio del imperio romano, pero los que nacían allí en Tarso tenían la ventaja de que adquirían la ciudadanía, pudiéramos decir, para que nos entendamos, romana, así como ahora tantas gentes tú conoces que son mexicanos de nacimiento, pero quizás por tener X tiempo en otro país, adquieren la nacionalidad también del otro país. Bueno, en el caso de este Pablo, él por nacimiento y porque estaban bajo el dominio romano, pues tenía la ciudadanía romana, pero eso no le quitaba que él fuera un judío descendiente de la tribu de Benjamín. Bueno, este Pablo tuvo la fortuna de que fue instruido en Jerusalén por un rabí de nombre Gamaliel. Este Gamaliel, hay una, hay una particularidad muy especial en los judíos. Tú, por ejemplo, dentro de la iglesia cristiana católica, tú, muchos de lo que tú conoces es porque, por ejemplo, aparece en el catecismo de la Iglesia Católica. Y ese catecismo es producto de lo que un cuerpo colegiado que se llama el magisterio, que está conformado por el Papa y todos los obispos que forman la curia romana, etcétera, etcétera, sacan los
sacan los acuerdos y se publican y ahí, de ahí pues los respetamos nosotros, los conocemos y forma parte, entre otros, nuestro credo de ahí, por decirte algo. Bueno, pues entonces en el caso del judaísmo, ahí no tienen un libro que te diga lo que debe de hacerse, los acuerdos, etcétera, etcétera. Existen, por supuesto, en la religión judía, existen algunos libros que nos hablan de sus tradiciones y otros libros en que nos agrupan todos sus conocimientos vertidos por los rabinos. Los rabinos son maestros de gran nivel dentro del judaísmo, pero cada uno de ellos da la explicación de lo que ellos interpretan de sus leyes y de sus libros. Entonces, es algo que no va, que no empata como nos manejamos nosotros. ¿Por qué? Porque este Gamaliel, el que te digo que fue gran maestro de este Pablo de Tarso, era un rabí de muy alto nivel, muy instruido, por supuesto que compartía todas las creencias del fariseísmo, que entre otras, te voy a decir, dentro del fariseísmo hay dos que nos identifican un poco con nosotros. Una, que los fariseos creen en la existencia de los ángeles y también creen en la resurrección, pero no en la resurrección como nosotros la vemos, que para nosotros la resurrección es que el espíritu de la persona que fallece va a llegar a la vida eterna y que su cuerpo, ya despojo material, va a quedarse en este mundo, ya sea que lo sepulten o que lo incineren o que le hagan lo que quieras. Bueno, en el caso de los judíos fariseos, ellos pensaban en la resurrección como que el espíritu, la esencia de una persona, fuera de lo que era la materia de la carne y la sangre, que para ellos es lo que constituye el cuerpo humano, el espíritu que hablaba de la esencia de esa persona iba a, a volverse a meter en otra persona. No es una reencarnación, como luego pensamos, ay, esta persona ahora vive en tal otra. No era una reencarnación así tal, sino que solamente el espíritu tomaba posesión de una persona eh, diferente a la que fue eh, este espíritu. Entonces, en esa forma ellos creían en la resurrección, pero como quiera, era una semejanza un poco burda, si tú quieres, o distante con el cristianismo católico, pero algo tiene de parecido. Bueno, entonces los fariseos, te digo, era el grupo de judíos que se esmeraban por llevar, por seguir llevando eh, todos los observaciones dentro de su ley, dentro de lo que viene siendo, hay una palabrita que a lo mejor tú la has escuchado, la Torá. La Torá es el nombre en hebreo de lo que para nosotros sería el Pentateuco. Ellos, la Torá lo identifican como su ley y son los 5 libros que corresponden a nuestro Pentateuco y que ellos se los acreditan a que todos fueron escritos por Moisés. No vamos a entrar a discutir si es así o no es así, pero entonces esa Torah, esa ley dentro de los judíos, es elemento más que esencial en el día a día de un judío, y más si era de un fariseo. Bueno, entonces este Gamaliel, retomando el punto, Gamaliel era un gran maestro, un gran rabí, un gran rabino, y él a su vez era nieto
de un super rabí de nombre Gilel. Si tú de casualidad te has tenido oportunidad de, de leer alguna ocasión cómo celebraban la Pascua los judíos y cómo fue, de hecho, la celebración de la Pascua de Jesús de Nazaret el Jueves Santo, te vas a encontrar con que dentro del desarrollo de esta gran ceremonia, de este gran momento, se recitaba una, un conjunto de salmos que estaban agrupados en dos tantos. Y esos salmos agrupados en dos tantos fueron concentrados, fueron condensados por este rabino de nombre Gilel. Y de hecho, cuando lo recitan en la celebración de la Pascua, le llaman que se recita la primera parte del Gilel y después, antes de que termine la cena formalmente, la segunda parte del Gilel. Pero te lo estoy diciendo más que nada para que veas la importancia de este rabino del cual procedía Gamaliel y que Gamaliel fue el maestro que forjó a Pablo en su formación siendo joven. Este Pablo de Tarso nació aproximadamente por el año 5 de la nueva era, 5 después de Cristo. Por lo tanto, el diferencial que había de edad entre Saulo, entre Pablo y Jesús de Nazaret, aproximadamente eran entre 10 y 11 años. Para los que no han tomado algún curso de Biblia, tal vez van a decir, oye, ¿no tienes un error, Alfredo? ¿No nació Jesús con el año cero? Pues no, fíjate que no nació con el año cero. Tomando en consideración la narrativa histórica, cuando nació Jesús de Nazaret, el rey de Judea era Herodes, y Herodes murió en el año 4 antes de nuestra era. Y tú recordarás que este Herodes, entre otras acciones, hace la matanza de los inocentes, queriéndole dar muerte entre los que estaban muriendo, esos bebés, a Jesús, al nuevo rey, al rey de los judíos, al Mesías que le dijeron que había nacido. Entonces, este Herodes, si murió por el año 4, Jesús de Nazaret tuvo que haber nacido antes de que él muriera. Si no, no se hubiera dado la matanza. Bueno, por lo tanto, probablemente, y escucha lo que te dije ahorita, la palabrita probablemente es muy importante en nuestro estudio, porque en muchas ocasiones no vas a poder tener la certeza total de que esto fue así, y entonces tendrás que remitirte a aceptar la palabra probablemente, que pueda ser lo más seguro, pero no te veas así sublimado y decir esto es así porque así lo dijeron y además yo le estoy refutando. No, por eso acostúmbrate desde ahorita a apreciar la palabra probablemente. Bueno, entonces la diferencia de edad entre Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso, aproximadamente 10, 11 años. Pablo de Tarso, por la formación que tenía dentro del fariseísmo y por las potestades que tenía como ciudadano romano, él decidió ponerse a, a perseguir y a encarcelar a todos aquellos judíos que estaban simpatizando con la nueva religión cristiana católica después de que fue la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, ahí recordarás tú que este Pablo se ufanaba por apresar a estos seguidores, que en aquellos tiempos hubo varios nombres. Algunos le decían los santos, otros le decían los seguidores del camino, en fin, pero en pocas palabras, eran los precursores de lo que ahora somos los cristianos, porque el nombre de cristiano
se dio hasta algunos años después, más o menos por el año 40 de nuestra era, ese nombre de cristianos. Pero antes se los conocía como santos o como seguidores del camino o otras denominaciones que no tenemos aquí a la mano. Bueno, entonces, convencido este Pablo, Saulo, que era su nombre en hebreo, Saulo, el nombre de Pablo ya es en español, y es más, para hablar con honestidad, el nombre hebreo es Saúl, el nombre griego con el que se le conoció era Saulo, y ya para nosotros, traducido ya al latín y al castellano, es Pablo. Bueno, entonces, este Pablo perseguía a los seguidores, te repito, de que se estaban simpatizando con el cristianismo católico y en una intención de darles escarmiento, pues los apresaba y los hacía, los encarcelaba. Y este Pablo estaba trabajando conjuntamente con las autoridades religiosas judías. Por esa razón, Pablo, Saúl, para desarrollar esta actividad, contaba con autorizaciones escritas, pudiéramos decir, con cartas credenciales de parte de los, eh, de los jefes de la sinagoga, de los jefes del Sanedrín. El Sanedrín es pudiéramos decir, es el equivalente como a la Suprema Corte nuestra, para que te dieras una idea, pero allá, desde el punto de vista religioso, agrupaba a los ancianos de la ciudad, a la gente notable, a los maestros de la ley, a los escribas, que los escribas eran seguidores de los fariseos, pero se dedicaban a hacer copias escritas de las leyes y a darle, según ellos, interpretación, y se atrevían a fungir como pequeños, como jueces para dirimir problemas entre la población. Bueno, pues entonces todo esto que te estoy contando, te da una idea que cuando este Pablo, bueno, es más bien, para acabar de reforzar esto, tú no sé si has escuchado, pero el primer mártir que existe dentro de la religión cristiana católica es Esteban. Esteban fue lapidado, o sea, fue muerto a pedradas eh, por sus creencias y por discrepancias que tenían entre los grupos de los, eh, de los judíos helenistas y de los judíos judaizantes, los de Judea, por problemas que tenían entre ellos, y que a este Esteban se le ocurrió darles una cátedra y empezarles a hablar de todas las escrituras y de la historia de la salvación y bla, bla, bla. Pues no se pusieron de acuerdo entre ellos, se agarraron a trompadas, yo creo, entre ellos, y decidieron, porque llevar este caso al Sanedrín, a la autoridad máxima, y ellos, por decir, esto es una blasfemia, es una herejía, es anatema, es la palabrita más denigrante que podemos escuchar, ya que es víctima de anatema, que renuncias a tus creencias, ese es el anatema. Y decían, como judío, este Esteban no le está armando y es reo de muerte. Y entonces la manera en que religiosamente los mataban era apedreándolos. Bueno, el punto de esto es que este Pablo, sin tomar parte en la decisión de lapidamiento de Esteban, sí fue testigo de su muerte y no opuso el menor, no lo hagan, el que le dieran muerte a Esteban. Ahí te das una idea de la credibilidad, de la creencia, perdón, que tenía este Pablo dentro del fariseísmo y de sus costumbres judías. Entonces, cuando se le ocurrió ir a su ciudad de Tarso a pasar una temporada, aprovechando que se iba a desplazar, le pidió a los sacerdotes, no los sacerdotes, perdóname, no es un error,
no, a los doctores de la ley, a los rabinos que conformaban el Sanedrín, que le dieran cartas para perseguir a estos judíos simpatizantes del cristianismo católico nuevo. Y en el camino para Tarso es cuando está la historia documentada en el libro de Hechos de los Apóstoles, en donde nos habla de la conversión de Saulo, que ahí, palabras más, palabras menos, se le aparece en visión Jesús de Nazaret y le dice: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y Saúl le dice: ¿quién eres, Señor? Y le responde la imagen de la visión: soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Bueno, después de eso ya no sé si sabes la historia, pero una luz muy potente lo deja ciego por un tiempo determinado a Saúl, y así lo conducen otras personas más que viajaban con él, se presume en una especie de caravana, lo llevan a Damasco, y allí en Damasco va Jesús a hacerse presente con uno de sus seguidores de nombre Ananías, que vivía allí en Damasco, y le da la instrucción de que vaya a buscar a Saúl, le da el santo y seña en donde estaba, etcétera, etcétera. El mismo Ananías le dice: Señor, pero si eres quien persigue a tus seguidores, quien persigue a los que están llegando a tu nueva iglesia. Le dice Jesús: yo tengo para él una misión muy especial y tú haz lo que tienes que hacer. Bueno, entonces ahí se dio el punto en que Saulo se recobra la vista, ahí empieza a tener instrucciones de parte de Jesús de lo que espera de él, de la misión que le estaba encomendando. Y por esa razón, tú vas a entender ahorita el por qué nuestro curso ahora se llama Pablo, apóstol de Cristo. La palabra de apóstol es una palabra que va ligada a una misión. Y cuando que el discípulo puede ser tú, yo o cualquier otro que formamos parte de la iglesia cristiana católica, recibimos una encomienda, una tarea, estamos recibiendo una misión. Y entonces dejamos de ser discípulos y pasamos a ser apóstoles. En el caso de Pablo, él, por todo lo que Jesús le encomendó, él siempre dijo: yo soy apóstol, porque Jesús me dio la misión, y no porque yo no sea parte de los 12 apóstoles que él tuvo, yo voy a ser un 13º. Él me dio el título de apóstol porque me dio una misión, que sería el ser el apóstol de los gentiles. Y bueno, va, va a cubrir cabalmente esta misión. Hoy se nos ha ido en dar forma más o menos a estas bases que sustenta lo que a los protagonistas que vamos a estar desarrollando en las próximas clases. Ya en la clase próxima vamos ya a entrar en materia de lo que vienen siendo las 13 epístolas de Pablo, porque para tu conocimiento, de los 27 libros que te dije que conforman el Nuevo Testamento, 13 de esos libros fueron escritos por Pablo. Y esos libros son las diferentes epístolas o cartas, si tú quieres decirle un nombre más entendible, con las cuales él tuvo comunicación con las comunidades en las cuales él participó en su fundación o en su desarrollo. Y estas cartas, aunque estaban viendo temas definidos, pasaron a formar parte
de un gran acervo que hasta nuestros días nos ayuda y nos ayuda a entender mejor nuestra religión, nos ayuda a entender mejor quién es Jesús de Nazaret, quién es la Trinidad, quién es el Espíritu Santo, y nos va enriqueciendo nuestra vida. Y lo que se escribió hace aproximadamente 2000 años sigue siendo tan vigente que tú lo escuchas todos los días o cuando vas a una Eucaristía y escuchas las epístolas de Pablo, tú dices, esto lo escribió para mí y lo voy a poner en práctica y lo aterrizo ahorita. Pero la verdad de las cosas es que fue hecho en un principio para situaciones particulares y definidas en las comunidades de las nuevas iglesias cristianas católicas. Pero pues bueno, de ahí ya tenemos una base de la cual partir y en la próxima clase vamos a entrar ya de lleno a la primera epístola de este Pablo, que es, para tu conocimiento, la primera epístola a los tesalonicenses, que fue escrita más o menos por el año 49 o 50 de nuestra época y fue el primer escrito que conforma el Nuevo Testamento de la Biblia, porque los evangelios, el primero empezó en el año, bueno, se dio a conocer en el año 64. Entonces estamos hablando de escritos que nos van a adentrar en nuestra religión, escritos 15 años antes que los evangelios, el primer evangelio. Entonces, punto más que importante para que tú te des una idea de lo que vamos a estar tratando. Bueno, ahorita, pues por todo lo que estuvimos hablando, se nos vino el tiempo encima, no pudimos avanzar más, pero creo que fue importante lo que vimos. Te voy a rogar que no dejes tú de, de enviar la constancia de tu presencia y a que tomes en cuenta la información que te voy a poner aquí ahorita para que la conserves y la pongas en práctica. Mientras tú lo vas leyendo y tomando nota de esto, le quiero agradecer a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos haya tenido la gracia, que nos haya tenido la misericordia de estar entre nosotros, para que en este primer día de nuestro curso de Pablo, apóstol de Cristo, pudiéramos entender un poco más de acerca de su grandeza. Y te invito a que tengas una buena semana, que vivas a plenitud, a que seas muy feliz en todo lo que resta de esta semana, ya que pueda yo contar con la dispensa de tu compañía para el próximo lunes a la misma hora. Y no dejo de pedirte, si eres tan amable, de que difundas estos cursos y que ingresen a ellos quien gustes. No hay ninguna restricción ni por edad, ni por localización geográfica, ni por nada. El interés de mi parte es poder llevar la palabra de Dios como Él pidió hasta los confines de la tierra. Muy bien, y, y es mi costumbre que cuando termina la clase ponemos una imagen final con una canción de cierre. A veces me cuesta un poquito de trabajo, no soy muy diestro en el manejo de todo lo que es computación, tengo un poquito de paciencia, pero te lo voy a poner ahorita y agradezco muchísimo el que pueda tener el gusto de que ahora eres parte de este grupo. Ya teniendo yo tus datos dentro de mi WhatsApp, tenemos la costumbre de estarte nutriendo día a día con el Evangelio del día y con una pequeña reflexión que esperamos sea de utilidad para ti. Y no olvides que cualquier duda, cualquier pregunta que quieras hacer, aquí tienes el WhatsApp y tienes mi correo también para que con toda confianza la puedas hacer. No, lo peor que puede pasar es que te quedes con alguna duda. Entonces, no permitas que eso se vaya acumulando y que eso pueda llegar a provocar un desinterés de tu parte porque, ay, no entiendo o esto está mal. Con toda libertad pregunta lo que desees y si yo no tengo la respuesta apropiada, buscaré quien nos la dé y estaremos en contacto siempre.
Pues nuevamente te agradezco tu compañía, la aprecio mucho y deseo que tengas una bonita noche. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti, Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí, estás derramando la unción.